Guy de Maupassant, Chekhov, etc., recomienda para que uno pueda tener ciertas pautas, teóricas por lo menos, con relación al cuento. Muy bien. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Los grandes cuentistas siempre establecen espacios, establecen sucesos, y tienes que observar de que una narración tiene una naturaleza. La naturaleza es justamente su brevedad, ¿no? Ahí está la gran diferencia entre la novela, porque es bien complejo diferenciar novela con cuento. Sin embargo, muchos de los que escriben saben de que una condición así bastante específica es su brevedad, ¿no? Características que se le atribuyen al cuento. De manera general tenemos, lo voy a explicar y después voy a ir desarrollándolas poco a poco, es la concisión, la significación, la intensidad o tensión, la coherencia macro y microtextual y la cohesión buena normatividad, ¿no? En primera instancia, concisión. Acá en la concisión, Jorge Luis Borges es un escritor que condensa bastante pensamiento en una palabra, en una frase inclusive. Es esa clase de escritores que, digamos, tratan de expresar con poco, mucho, ¿no? Entonces eso, en pocas palabras, sería la concisión, ser breve pero contundente. Horacio Quiroga nos recuerda: un cuento es una novela depurada de ripios. ¿Qué cosa es ripios? Aquello que sobra, aquello que está de más, ¿no? La concisión es vital en un cuento, donde el espacio está restringido a las acciones más que a las descripciones del ambiente. A veces resulta tan importante saber qué suprimir, a qué contar. El recurso de la síntesis, de la acumulación semántica unido a la elipsis, son aliados indiscutibles en un buen cuento. Quiero explicar brevemente lo que es una elipsis. La elipsis es, por ejemplo, aquello que uno no dice, pero que al no decir, de alguna manera lo dice. Son esos silencios que hablan, son esos recortes que de alguna manera nos cuentan algo. Por ejemplo, la historia trata acerca de un joven pobre que era vendedor de helados. Este chico siempre vendía a inmediaciones del estado de Alianza Lima. Tocaba su claxon, y de pronto ¿qué? De pronto tiene la oportunidad de jugar. Juega, y en un momento clave de su vida de este chico, le dicen: mira, vas a jugar en el equipo. Y ese día que juega, vienen los representantes de Barcelona. Entonces, le toca patear un penal. Y el entrenador le dice al chico: hijo, mira, ahí en la tribuna han llegado representantes del Barcelona. Mete este gol, ¿eh? Con este gol nosotros campeonamos. Si no metes este gol, no sabes cómo después te lo vas a arrepentir. Entonces el chico agarra, coloca el balón, lo besa, y en ese preciso momento donde va a colocarlo en el punto del penal, comienza a pensar en todo lo que podría ser ese penal. Y cuando va a patear el penal, piensa, ubica más o menos dónde va a dirigir, y ahí acaba el párrafo. Y en el otro párrafo resulta que este mismo personaje está con su corneta de heladero y sigue vendiendo helados. Helados, señor helado. ¿Quiere un helado? Hay oferta. Entonces, ¿qué ha pasado? No se cuenta que falló el penal, pero el lector, como dice Julio Cortázar, se involucra en el cuento. Y esto es bueno para los niños también. Es decir, las cosas que se dejan de contar, tú, como lector, la completas. Y de alguna manera hace que el cuento sea justamente muy conciso y contundente. Significación. Bueno, acá lo voy a tratar de resumir. La significación
quiere decir acerca del tema. El tema. Esto es muy importante. Hay muchos escritores que recomiendan que no te preocupes del tema. Y ciertamente. Sin embargo, es la crítica quien va a establecer ciertos criterios temáticos de significación. ¿Qué significado puede tener de repente contar una historia o la otra? Es aquella que ausculta o puntualiza ¿qué cosa? Un tema específico. No hay temas por sí mismos significativos. Lo que hay es un lazo entre cierto escritor y cierto tema de un modo dado. Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro siempre se relaciona con la temática del ser, digamos, frustrado. Eso no quiere decir, como lo quisieron interpretar algunas personas en los periódicos, de una literatura decadente. Al contrario, sino que tú vas a encontrar pues cierta temática recurrente. ¿En dónde? En este escritor. Siempre le agrada que los personajes, por ejemplo, vivan un drama, ¿no? Y tengan un desenlace terrible, ¿no? Bastante contundente. Intensidad y tensión. En la foto aparece pues uno de los maestros también del cuento y de la novela, Julio Cortázar, junto con Mario Vargas Llosa y García Márquez, los principales del boom, y también Carlos Fuentes, ¿no? Julio Cortázar nos recomienda lo siguiente acerca de la intensidad y la tensión. La escritura es como el box, donde la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Es importante entonces la tensión. Tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber una especie de necesidad de que tú inventes o le creas al lector. ¿Para qué? Para que él siga leyendo. Oye, dime de una vez quién es el que mató a Jaguar. ¿Quieres saber eso, no? Estás ahí y dices, oye, ahorita lo va a decir seguro, ¿no? Pasa la hoja, ahorita lo va a decir. No, ahorita lo va a decir, nunca lo dice. Eso también Mario Vargas Llosa lo aprendió de Faulkner. Faulkner tiene una novela que se llama pues Santuario, si mal no recuerdo, donde justo hay un individuo que comete pues un terrible crimen y tú estás esperando que... Tú sabes que es Popeye, que es el personaje que ha perpetrado este crimen. Sabes que es Popeye, pero lo que quieres saber como lector es que te digan que una vez lo descubrieron a Popeye, porque tú sabes que es Popeye. Y resulta que pasan las hojas, y estás en ese plan, ¿no? De que ya vas a saber. Y al final de la novela dice un par de líneas nomás. Y eso te provoca pues una sensación de angustia, de tensión, pero bueno, qué buen cuento, o qué buena novela, qué buena narración. La intensidad y tensión se trata de provocar un suspenso y la angustia en el lector, a quien lo obligamos a estar muy atento en la lectura, que comienza a convertirse secuencial y paulativamente en testigo, cómplice y hasta el culpable de lo leído. Miren, ¿por qué creen ustedes que las películas de acción tienen tanto éxito? ¿Por qué creen ustedes que las historias de terror tienen tanto éxito? ¿Por qué? Porque auscultan de alguna manera un secreto temor de todo ser humano a ser perseguido, a ser asesinado, a ser no sé. Entonces el terror de alguna manera te involucra, y como decía Aristóteles, en un doble juego. Tú dices, qué emocionante podría ser caminar por ese precipicio, y tú dices, me puedo proyectar en ese personaje, pero al mismo tiempo dices, menos mal que no estoy ahí. Entonces disfrutas doblemente. Disfrutas primero por proyectarte y disfrutas en segundo lugar porque menos mal que no estás ahí. Entonces las películas de terror, las historias de terror, los cuentos hacen que tú te involucres, ¿no? Coherencia, macro y micro. Esto lo voy a resumir un poquito con relación a la coherencia y la cohesión. A ver, hay un gran problema. Yo como profesor, como bien lo dijo Florencio Luque, nosotros además de escritores somos en esencia, en primer lugar, profesores, y hay una problemática de muchas personas. Es hablar, escribir de varios temas, pero de pronto perder el eje conductor, ¿no? Entonces la coherencia, para resumir, es aquello que es como, si tú quieres, una columna vertebral. Es de qué trata en esencia la historia, las tesis, los artículos.